un caso en Indonesia, no sé si ustedes lo tienen que haber oído nombrar en algún momento, el caso de la de Briex, una compañía que dijo que había descubierto un yacimiento gigante porfírico. Todo salió a la luz, fue un fraude excelentemente bien montado, ¿no es cierto? Una compañía junior con un geólogo que supone que tenía mucha experiencia, qué sé yo, y empiezan a aparecer de a poco los datos, esto de que empieza a crecer el volumen, a crecer la ley, la compañía que hacía los análisis era una empresa muy prestigiosa, pero ellos no tomaban la muestra, se las mandaba a la gente de Briggs. Yo estuve en Canadá por esa época, los canadienses, cuando había estallado el escándalo, justo cuando había estallado el escándalo. Estaban indignados, mucha gente, el dinero que tenían ahorrado personal lo habían metido en esto. Y los que no se salieron a tiempo, perdieron todo. Terminó en nada al final lo que tenía Briggs. Y es bien curioso que ese asunto que después obligó a cambiar todas las reglas, ¿no es cierto? Porque ya después de eso, todo el asunto de diligencia de vida se hicieron distintas y mucho más seria, como ha pasado con la crisis económica ahora, que va a obligar a cambiar un poco la economía. Lo curioso del caso es que cuando yo estaba en Canadá, leí un artículo que decía, mire, esto es muy probable que afecte el desarrollo del pórfido de acá, ¿cómo se llama?, de Cerro Casal, en Chile, porque por lo mismo. En realidad no tenía nada que ver, porque Cerro Casal nunca se dieron leyes exageradas de él, simplemente que era un yacimiento que no tenía mayor brillo, ¿sí? Después lo vendieron, no es mucha plata, ¿sí? Pero ahí tienen la típica cosa, que uno tiene algo que no es nada, o sea, ojalá que tuviera más cobre y no nada de oro, pero que tuviera una buena ley de cobre, ¿no? Es grande ya, podría ser más chico, pero que tuviera, es grande, pero ni la ley de cobre ni la ley de oro son suficientemente buenas como para aparte de que si ustedes explotan esto por decisión en pilas, van a tener que escoger el oro o el cobre, ¿no sé? Porque ahí no se pueden sacar las dos cosas. Y esto no da para flotación, ¿no sé? ¿Por qué algunos porfios tienen oro y otros no tienen? Ya. Y entonces ahí hay varias explicaciones. Hay una explicación que dice, mire, vamos a tener pórfidos de oro cuando las rocas sean rocas más bien máficas. Y si uno ve los contenidos de oro asociados a rocas máficas, por ejemplo, ustedes colocan basalto, nuestras basálticas, ¿no? Mientras más máfica sea la roca, más rica en oro es. Uno puede decir, pero ¿por qué entonces muchas veces encontramos yacimientos de oro asociados a rigolitas, por ejemplo, a dacitas? Bueno, porque para que esas sean buenas rocas para yacimientos de oro, tienen que haberse formado por diferenciación de magmas máficos. Ustedes toman el magma máfico y lo diferencian, entonces van a ir teniendo que en el residuo se nos van a ir los minerales ferromagnesianos, ¿no es cierto?, por cristalización fraccionada, nos va a quedar un residuo ácido, pero que tiene entonces el metal que originalmente había en todo el cuerpo de magma. Entonces, son buenas rigolitas y dacitas siempre que vengan de la diferenciación de magmas ácidos, pero el que tiene el metal, cobre, oro, lo que ustedes quieran, es el magma máfico, exceptuando el plomo, que es otra historia aparte. El plomo es más litófilo. Entonces, primera cosa, magmas máficos. Y en general los pórfidos, modelos Hollister, de arco de isla, etcétera, son de ese tipo. Segunda explicación. Esto lo propone Sillitoe, el tema del unroofing de los pórfidos de cobre. Entonces dice, mire, va a ser lo siguiente. En un modelo de zonación vamos a tener en profundidad un pórfido de cobre y arriba podemos tener un epitermal, suponiendo que los dos se forman más o menos simultáneamente, ¿no es cierto? Entonces el pórfido de cobre abajo, ya, entonces nosotros estamos en una zona tipo arco de isla, que además ocurre que ese arco de isla está en una zona tropical, porque así se da, ¿no es cierto? Muchos arcos de isla mayor están en zonas tropicales. ¿Por qué están en zonas tropicales? Es otro lío, pero así es. Entonces, y tienen topografías abruptas. Entonces, la erosión es muy fuerte, ¿no es cierto? Acuérdense ustedes que un pórfido de cobre tiene una vida de varios millones de años. Entonces, este yacimiento, en la zona del epitermal, se puede empezar a producir una erosión fuerte del sistema. El sistema se va yendo para abajo, entonces. Eso se llama unroofing, quiere decir destechado. O sea, roof significa techo en inglés, ¿no? Unroofing, destechado. Entonces, en un momento determinado, el epitermal está prácticamente actuando junto con el hipotermal o mesotermal del pórfido de cobre. Entonces, el sistema del pórfido de cobre se me convierte en un sistema mixto y entonces deposita oro. Esa es la explicación que da
que da sílice. La otra explicación de los magmas más bien máficos, eso es de otros autores. Me tocó hacer un estudio, hace años atrás, un ingeniero Sutulov escribió una enciclopedia en molibdeno. Y a mí me tocó participar yo hice el capítulo de geoquímica de esa enciclopedia. Son 3 volúmenes grandes. Entonces cuando hice eso, aproveché de ver qué pasaba con el oro después. Entonces, lo mismo que he dicho con el molibdeno lo hice con el oro. Y sí, uno ve que hay una relación clarita con las rocas máficas. Esas son las 2 explicaciones clásicas que hay para esto. Ahora, estos pórfidos de acá, son pórfidos estrictamente, bueno, por nivel de emplazamiento sí, ¿no es cierto? La forma que tienen es bien rara, ¿no es cierto? Más o menos es algo así como esto. Imagínense, hay como, esto es una roca intrusiva porfírica, más o menos, ¿no? Y entonces, en torno a esto hay un anillo. Y este anillo es el que tiene la mineralización buena. De tal manera que si ustedes hicieran un perfil acá al yacimiento, se encontrarían que no hay oro, no hay oro, pues vuelve a aumentar así. Está como en la caparazón del sistema, el oro. Esta es la zona de la coipa. Ustedes se fijan ahí los colores, son los colores típicos acá de la... Este es el color de las rocas normal, ¿no es cierto? Y este es el color de las alteraciones, con el hierro que está ahí coloreando todo el sistema, la zona del desierto Maricunga. El color es siempre el pintor en la naturaleza, es el hierro, ¿no es cierto? Entonces el hierro es el que nos da esos colores rojizos, depende del amarillo. Dentro del método de las limonitas que hay, que es un método que tenía la Kennecott, ¿no es cierto?, que desarrollaron ellos, estaban las jarositas más amarillentas, después las hematitas al otro extremo. Bueno, tiene que ver con los Carlin estos yacimientos, ahí hay un tren, como decían, una especie de lineamiento. Ya, y esto tiene que ver con los yacimientos de plata. Entonces, en Chile hay una serie de yacimientos de plata que están... no hay buenas dataciones de estos yacimientos. Nadie se ha preocupado de hacer una buena datación inclusive. Entonces, ¿qué es lo que es característico? En general, algunos de ellos están en rocas jurásicas, caracoles, por ejemplo. ¿Por qué se llama caracoles? El caracol está metido en una zona de... Nosotros tenemos 2 tipos de yacimientos de plata. Los de la cordillera, ¿no es cierto?, que son yacimientos de plata, como el caso de la Coipa o Choquelimpe, que son asociados a alteración totalmente ígneo, no hay ninguna cosa. Hay estos 8 yacimientos de plata que están metidos justo en zonas de contacto entre rocas de carácter de plataforma o miogeociclinar en el lenguaje clásico y series volcánicas, donde uno tiene ese contacto que es por interdigitado, ¿no sé? Por ejemplo, el volcanismo al oeste, ¿no sé? Y hay unos, por supuesto, hay unos intrusivos metidos ahí, justo ahí está la plata. Entonces, Caracoles está entre el volcanismo del Jurásico y las rocas sedimentarias de grano fino depositadas en la cuenca jurásica. Y todo esto que está acá, lo mismo, pero acá para el Cretácico, igual que esto que está allá Guantajaya, entre rocas volcánicas del Cretácico inferior y las rocas sedimentarias de la misma edad, de tipo plataforma, caliza principalmente, rocas de ese estilo. Ahí se mete la plata. ¿Por qué razón? Bueno, uno podrá pensar neutralización de soluciones. ¿Por qué las instrucciones se metieron justo ahí? Bueno, Frutos, mi abuelo tenía la idea, él decía, claro, como acá tenemos un cambio de régimen, entonces esa zona puede ser más débil cuando se produjo un fenómeno tectónico, se metieron los intrusivos por eso. O sea, que hay uno que está ya, Arquero ya está en la zona, aquí está Serena, ¿qué les parece la Serena, tectónicamente? Es la misma, es en Chico, la misma inflexión que se produce, no está Guayaquil, en Ecuador, una pieza de madera, no sé, algo, y uno empieza a doblarla. No la dobla mucho, se abre, se quiebra. Sí, el Golfo de Guayaquil, o sea, toda esa zona, ¿sí? Lo viene así ya, y después se abre toda esta parte acá, y después sigue para allá, ¿no? ¿Sí? Aquí está todo el delta, donde está el río Guaya. La ciudad pasa lo mismo. Fíjense ustedes que esto que está acá, esto sigue a seguir aquí. Se rompió toda esta parte. Hay una bahía enorme. ¿Saben qué es lo bueno de todo eso? Todo esto son playas. Playas continuas. Cantidad
cantidad más grande de playa que se pueda ustedes imaginar. Sí, está lleno de lugares donde ir a hacer, donde ir a veranear, por campamentos, lo que ustedes quieran. Así que eso, bueno, no estamos hablando de esta otra cosa. Acá está, frente a de Serena, está Arqueros, que es el todo metido en el límite entre lo volcánico y lo, ¿cómo se llama? Y son calizas con fósiles, todo. Pero principalmente, no como en el caso del Jurásico, eso con amonites, entonces más bien lo que tenemos nosotros en Arqueros son pelecipos, roca de plataforma. Y aquí está Chañarcillo. Este mapa es un mapa que ha sido discutido, ¿eh? O sea, ¿cuál es la discusión? Ustedes acá tienen calcario, roca carbonatada acá. Y acá hay una toba que se llama ahuesado, le pusieron ahí, después acá otro calcario, etc. Yo conversaba con un geólogo que estuvo metido en este asunto y me decía que en realidad esto que aparece acá, que da la impresión de vetas, que se parte, que no, ahí no había vetas, que esa cuestión en realidad eran más bien labores que se hicieron, porque no encontraron mineralización. Si fuera así, ¿no es cierto?, en la Chañarcillo habría estado todo en el carbonatado y no en la roca volcánica. ¿No? Si no, de todas maneras podríamos decir que Chañarcillo, la mayor parte de Chañarcillo está efectivamente en roca carbonatada y muy poco en la roca volcánica, de acuerdo con el mapa de Whitehead. Es un mapa antiguo eso, ¿eh? Esto es del principio de los 900. Y después esto está reproducido en el libro de Park y McDiarmid. Ahora, miren ustedes esto mismo, si uno lo pone acá, lo mira en el mapa regional. Ustedes tienen acá lo volcánico a este lado, y acá la roca carbonatada, de todo eso. Esta es una zona súper interesante, porque, por ejemplo, por acá está Candelaria. También en ese contacto, digamos, entre estos dos ambientes, ¿no? De que aparece Ñarcillo, ahí Bandurria, el Escán de Fierro. Si esto lo mira uno en un perfil, tiene lo volcánico acá, lo calcáreo acá, la interdigitación, porque estos van uno arriba de otro, etc. Y justo en la zona la mineralización. Son algunas vistas de Chañarcillo, entre paréntesis Chañarcillo, por lo mismo que está en zona con rocas carbonatadas, etc. No tiene alteración prácticamente, importante. Las rocas se ven de colores grisáceos o medio amarillento, a veces por efecto del hierro que tiene, pero tiene muy poca alteración. Bueno, aquí está todas las distintas etapas. Por supuesto, yo imagino que cada una de estas cosas habrá discusiones, ¿no es cierto?, de que sí, si efectivamente se da o no. Pero esto es interesante, ¿sí? Esto muestra el enorme desarrollo que tuvieron las cuencas marinas en Perú, tan distinto del que tuvo Chile, porque Chile tuvo un desarrollo pequeño. La cuenca jurásica nuestra está más desarrollada, pero buena parte de esa cuenca en realidad es más bien volcánica. Y después la cuenca cretácica se nos achica tremendamente. Cretácico apenas si tenemos cuenca marina, casi nada. En cambio acá hay mucho espacio para desarrollar facies sedimentarias marinas y todo eso, ¿no? Bueno, esta es la famosa cuenca de Pucará, que se ve el antepaís, ¿no es cierto?, que sería parte del escudo brasileño, y después diferentes facies entre el mar abierto, después esta fase de plataforma y merítica, en mares poco profundos, ¿no? Que hay un famoso yacimiento que ustedes tienen, San Vicente, ¿no es cierto? Profesor Amstutz, eso está siempre muy interesado en esa zona, hubo muchas tesis, ha hecho famosa estructura de cebra, esa que se desarrollan con las paleritas. Si uno lo juzga así a nivel de los modelos generales, ¿eh? Se supone que son yacimientos en buena parte diagenéticos, por lo menos los que hay en Estados Unidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la estructura de cebra es una estructura diagenética. No es que el mineral se distribuya en esta faja, sino que son fenómenos que se producen después. En Chile, Codelco ha tenido mal gusto para ponerle a sus yacimientos. Nosotros nunca le colocábamos los yacimientos, o sea, en Chile, nombres mineros, digamos, ¿no? Nunca le colocaban nombres de personajes políticos ni nada. Y allá empezaron de repente, le pusieron a un yacimiento llamada Pampa Norte, Radomiro Tomic. Radomiro Tomic es un político, un hombre que tuvo cierto... Pero ponerle a una mina el nombre de un político, a mí como que no me tinca para nada. Sale mal a la mina después, le echan la culpa a él, ¿no sé? Después a MM, en realidad MM era un nombre de esos que le habían puesto los mineros. ¿Sabes qué quería decir? Mansa mina. Mansa
es una expresión que usan allá como para decir cuando algo es grande. Mansa más bien como que es chica, ¿no es cierto? Entonces, se invierte el sentido. Una mansa mina, hemos encontrado una mansa mina. Entonces, claro, que no era muy académico, entonces Codelco empezó a llamarle MM, en vez de decirle mansa mina, MM. Ya, pero después le pusieron Alejandro Ales, otro político, del mismo partido del otro. No, parece que no era el mismo partido. Y después, cuando se descubrió Gaby, Gaby era un nombre que le habían puesto por, no sé si era la hija o la polola, qué sé yo, de uno de los geólogos que trabajaba ahí, se llamaba Gaby. Entonces, está bien, simpático Gaby, ¿no es cierto? Gaby, diminutivo de Gabriela. Entonces Codelco dijo, no, no puede ser esta cosa. Hay una poetisa que se llama Gabriela Mistral. Gabriela Mistral, entonces dijeron, nada, le pusieron Gabriela Mistral. Es una tontera esa cuestión, como que no viene al caso, tal, para una poetisa y otros nombres, ¿no es cierto? Porque el nombre de una mina, ¿no? Además remate ella odiaba que alguien le dijera Gaby, así que... Ya, y acá tenemos este asunto de los el uso de isótopos de plomo para ver la naturaleza que tienen, el origen del plomo, en buenas cuentas, los yacimientos. Entre paréntesis, que el plomo tenga un origen no quiere decir que los minerales de la compañía tengan el mismo origen, porque de repente se pueden mezclar cosas, ¿no? Pero de todas maneras los isótopos de plomo son interesantes, etc. Y entonces, como se han hecho estudios de isótopos de plomo en diferentes ambientes tectónicos, entonces se aplica esto. Aquí tienen ustedes, bueno, esta va a ser de la zona de Pucará, ¿no? A los volcánicos. Entonces, de acuerdo con eso, señalan, por ejemplo, si este plomo es típico de la corteza, es típico de sedimentos pelágicos que vienen de la corteza, plataforma, etc. O podría ser, ¿no es cierto?, de que este es el contenido, esta es la relación de isótopos de plomo de los basaltos de dorsales. Morphnica, Middle Ocean Ridge basalto de las dorsales. Esto es lo más primitivo, ¿no es cierto? Estos acá son más evolucionados. Y entonces acá ven dónde se colocan por ejemplo, estos que están acá aparecen en la misma línea, pero más diferenciados con respecto a estos de los... Acá ven ustedes, por ejemplo, típico del continental, típico de arco de isla. Entonces, bueno, yo nunca he visto que estos sean estudios muy conclusivos, ¿no? Siempre resultan cosas así como que podría ser esto, también podría ser lo otro. Yo creo que la mayoría del plomo, en estos casos, en que debe ser probablemente con una influencia cortical significativa. Pero en todo caso es uno de los instrumentos que se usan en las discusiones de estos depósitos. Y acá tiene usted un esquema que uno dice, mire, ¿cómo puede ser? No recuerdo de quién es este esquema. No me acuerdo de lo saqué. La verdad de las cosas en este momento no me acuerdo. Y no está tampoco ahí puesto. No sé, yo creo que debería. Bueno. Hay una fuente que es evidente que juega acá en la parte de las cadenas estas de pórfidos de cobre, etcétera, que tiene que ver con la placa oceánica, sedimentos, que incluye la placa, etcétera, que forman estas cadenas. Después acá hay una zona en la cual pueden haber mineralizaciones, pero ¿qué ocurre acá? Ustedes ven que esta es una zona en la cual puede haber una extensión, ¿no? Y por lo tanto este sistema es más, digamos, es más delgado. Al ser más delgado, eso permite que pueda haber una posible interacción con materiales del manto. Entonces, por eso aquí dice posible origen mantélico para esto. ¿Por qué? Porque la corteza continental se hace más delgada. Si ustedes tiraran más esto, ¿qué pasaría ahí? Se mueve un rift, ¿no es cierto? Un rift, después al final tenemos una dorsal. Es lógico, o sea, el manto. Y al estar el manto más arriba, incluso el mismo manto genera una acción de destrucción de la corteza. Entonces, han escuchado ustedes ese proceso de oceanización. Oceanización quiere decir que el material del manto se empieza a comer la corteza, entonces fuera un material como si fuera material de la dorsal oceánica o material así. Después acá ya, ¿qué entramos acá? Entramos ahora, tenemos una corteza continental gruesa, ¿no es cierto? Y entonces uno puede decir, mira, acá podemos esperar que haya mineralizaciones que van a estar más influidas por la corteza en cuanto a metales que la corteza aporta, etc. Podemos decir, mire, plomo, por ejemplo, podemos esperar algo más bien ahí. Y acá podemos tener una cuenca ya que va a estar claramente incluida por lo cortical. Y ahí por último tenemos acá, es obvio que
esto de acá, mientras más acá estemos, más radiogénico va a ser el material, quiere decir, más influencia va a tener del efecto de la corteza, ¿sí? Y para allá, menos radiogénico, porque cuando nosotros decimos radiogénico estamos hablando de, por ejemplo, plomo radiogénico que se ha derivado de uranio, ¿no es cierto? Uranio, la corteza, que evoluciona en su serie y da lugar a plomo, tal como el estroncio radiogénico, ¿eh? Que se deriva del rubidio. Ese tema, ¿ustedes cómo andan ahí en la cuestión de isótopos? ¿Les interesaría hablar algo de isótopos o no? En todo caso, hay una serie ese tema tiene dos vertientes, ¿no es cierto? Uno, la vertiente radiogénica, ¿ya? Y la otra, la vertiente de los isótopos estables, etcétera. Y es un tema que en realidad es bien bonito, muy interesante, así que da para un poquito de entretenido, digamos, ¿no? Bueno, esto tiene que ver cuando se produce acreción. Nosotros tuvimos un fenómeno de acreción en el Paleozoico. Se nos acrecionó una especie de arco de islas o algo así, que trae, en realidad un terreno medio que traía yacimiento de hierro tipo formaciones ferríferas bandeadas y algunas peridotitas se nos metieron ahí, etc. Tiene que ver con la faja estañífera. Ven acá, tenemos la faja estañífera boliviana, mirado esto en un mapa, y esto mirado acá en una situación a mayor escala. Y hay dos partes. La parte norte, la cordillera real, que es donde están distribuidos los yacimientos de estaño con wolframio, que es más antigua, esa es mesozoica, jurásicos, triásicos, ¿sabes? Están acá. Y después esta faja nueva, que es terciaria, y alguna bien joven. Pero se fíjate, eso es lo interesante, ¿eh? Cómo se mantuvo entre junto al Mesozoico, entre el Mesozoico y el Terciario, se mantiene exactamente la misma posición del estaño, está ahí. No, tenés acá. Acá totalmente distinto, viene a la plata. Este puede ser un estaño incluso más, que bueno, tiene una fase sulfurada con la plata, ¿no es cierto? O sea, que sigue siendo en realidad pobre en azufre. Y este acá para nada. A lo mejor esta también siguió más al norte y esto es una zona más erosionada ahora, pero se mantiene. Hay un término que usa Pierre Routier, ese geólogo que le hablaba a ustedes, el metaregenetista francés, que él le llama a este fenómeno recurrencia, o sea, cómo mineralizaciones del mismo metal pueden aparecer en distintas épocas geológicas, ¿no es cierto? En el mismo territorio. Los depósitos de Bolivia siempre han llamado la atención porque lo que llaman ahí el telescoping, cómo se juntan mediciones de distintas temperaturas, ¿no es cierto?, tan cerca unas de otras. Yo no le veo el problema, o sea, ¿por qué? Porque bueno, que yo puedo tener lo epitermal, por ejemplo, tengo un intrusivo acá y tengo un intrusivo, entonces tengo una zona que va a tener una cierta temperatura, pongamos, para formar yacimientos hipotermales, mesotermales, epitermales. Entonces, si lo mismo lo tengo acá arriba, tengo un intrusivo acá. Pero ¿qué va a pasar ahora? Que estas isotermas se me van a comprimir, ¿no es cierto? Es lógico. Porque voy a tener que poner, hasta la superficie ya. Entonces voy a tener que poner las mismas isotermas, pero ahora en una cosa mucho más corta. Mientras más alto sea el nivel de emplazamiento, más cercanas van a ser las isotermas. Y si las isotermas están más cercanas, quiere decir que también las paragénesis de esas temperaturas van a estar más cerca. Eso es toda la historia. Por eso, mientras más profundo sea un sistema, más lento se va produciendo los cambios, ¿no es cierto? Mientras más cercano a su sistema, más violentos van a ser. ¿Por qué? Porque la isoterma de mayor temperatura tengo que tenerla al lado del intrusivo. Los intrusivos no van a llegar en frío arriba, ¿eh? Van a llegar caliente, obviamente. Pero después tengo una superficie que no puede estar, que tiene que estar fría, ¿no es cierto? Entonces tengo que tener toda la isoterma en ese pequeño espacio entre el intrusivo de alto nivel y la superficie. Me tocó esa pregunta, me hicieron un examen de doctorado. Lo que quiere decir el telescopado, quiero decir que tengo en un espacio muy corto paragénesis corresponde a temperaturas de tipo muy distinto. Y ahora se puede producir por distintos efectos, ¿no es cierto? Por ejemplo, puede haber un telescoping en cierta manera en eso de que hablábamos, los arcos de isla, donde rápidamente, ¿no? ¿Cómo podría ser simplemente, y en el caso de los peruanos, etc., en que el magma llegó a una superficie alta? Tienes una cosa interesante,
¿qué forma tienen los intrusivos esos, los intrusivos en Bolivia? Ustedes tienen, ¿cuál es la forma típica de un intrusivo? Cuando uno dibuja un intrusivo, ¿cómo lo dibuja uno? Normalmente, si yo tengo una superficie, si yo tengo un intrusivo acá, yo supongo dos cosas, ¿cierto? Supongo que este intrusivo o puede seguir más o menos, así. Pero lo normal tiendo a imaginarlo así, ¿no es cierto? Pero ¿cómo son los pórfidos estañíferos, estos cuerpos de alto nivel, etcétera, etcétera? Son así. ¿Qué quiere decir eso? Este magma se abrió hacia arriba, ¿no es cierto? Aprovechando el decrecimiento brusco de la presión litostática. Son embudos prácticamente, ¿eh? Cerro Rico, todo eso, los pórfidos asociados a eso, se abrieron arriba. Claro, llegó el magma a alta temperatura, una zona se descomprimió, se abrió todo eso, se precipitó la mineralización. Bueno, y ahí hay una historia interesante, ¿eh? También forma parte de todo este anecdotario de los profesores y los alumnos. Hay un geólogo muy distinguido, un geólogo alemán, se llama Bernd Lehmann, que conversaba antes de Bernd Lehmann, ¿eh? Ya, Bernd Lehmann fue alumno de doctorado de un profesor alemán de mucho prestigio. Entonces le dijo, mire, quiero que usted vaya ya a Bolivia, porque hay unos yacimientos singenéticos de estaño muy interesantes, entonces vaya usted, estúdielo en detalle, etc. Y Lehmann llegó a estudiar yacimientos singenéticos, pero ¿y en qué consistían? Acá tienen ustedes, estos son intercalaciones de cuarcitas y lutitas negras, black shale, estas son lutitas negras, son cuarcitas, es decir, un ambiente en que se intercalan facies más detríticas, más gruesas, con más finas, ¿no es cierto? Con cuarzo, plataformas, ¿no? Y acá tienen ustedes el estaño, está metido en esta, principalmente en las cuarcitas, ¿no? Ustedes. Entonces, la idea que tenía Lehmann era que, o sea, el profesor de Lehmann era que esto era un yacimiento que se había formado como un secundario, seguramente, tipo una especie de paleoplacer, a partir de la erosión de los otros depósitos. Y bueno, Lehmann llegó y estuvo estudiando esto, y en realidad llegó a la conclusión de que no, que esto eran yacimientos de tipo epigenético, ¿no? Por todas las evidencias mineralógicas que había, alteración, sonación, etc. Entonces tuvo que, en su tesis, él sostuvo su opinión y bueno, su profesor al final le dio la razón. Y le digo eso porque muchas veces se ha dado el caso de que los profesores tienen una idea y el alumno tiene que o enreda las cosas para que no se note que está pensando distinto o bien adopta el punto de vista del profesor, ¿no sé? A mí me tocó una historia así, una colega mía más joven que estaba haciendo una tesis doctoral y en su trabajo ella había llegado totalmente a una cierta conclusión, pero el profesor quería otra. Yo me reía porque decía, bueno, ¿qué vas a hacer? A ver, ¿te vas a traicionar a ti misma o por un doctorado o vas a afirmarte que no importa, el doctorado lo pierdo, pero tengo? Y finalmente siguió el camino más práctico, le dio razón al profesor y todo, pero yo no creía lo que estaba escribiendo, ¿eh? Bueno, digo profesor, pero también puedo decir jefe, ¿no es cierto? Cuando ustedes trabajan con un jefe que tiene una cierta idea, ustedes dicen sí, pero lo que usted piensa, ¿no? Pero así es la vida. Pero en todo caso, lo de Lehmann terminó muy bien. Y Routhier, yo me acuerdo que conversé con Routhier sobre el caso de... Después a Lehmann lo conocí, es una espléndida persona, es el editor de Mirar un Depósito. Y cuando conversé con Routhier sobre el caso de Lehmann, me dijo, sí, en realidad es una persona muy, muy sólida, y me contó esta historia, pero de un punto de vista bien positivo. Ahora, él mismo, claro, llevó a otro que le dijera una cosa que él quería decir, pero bueno, así es la vida. Entonces, muchas veces, porque es interesante esto, porque muchas veces uno tiene una idea preconcebida, ¿no sé? Después se encuentra, aunque las cosas no son así. Y las mejores cosas ocurren cuando uno no se encuentra con algo que no es lo que uno creía. Yo cuando hice mi trabajo de doctorado inicial, que lo presenté antes, una tesis en el 71, y era sobre geoquímica de rocas chilenas, que no se había estudiado eso desde el punto de vista de rocas ígneas, estudios. Yo estaba convencido que las rocas chilenas eran súper ricas en cobre, porque eso era lo que había, lo que hasta ese entonces decían. Y nada, me encontré con valores de cobre totalmente normales. Cambié mi hipótesis después de decir, no, lo que pasa es que lo que acá ha habido es mucho azufre, no mucho cobre.
Pero esa era una idea distinta. Yo estaba convencido inicialmente que iba a encontrar mucho cobre. Nada. Había más zinc que cobre en las rocas. Bien curioso, ¿no? La roca es rica en zinc de repente. 200 partes por millón. Bien curioso. Bueno, es lo mismo, son los distintos tipos de los yacimientos, de los distritos estos que hay allá, especialmente en Bolivia. Después en Perú también continúa la faja estañífera boliviana, ¿no es cierto? Se han hecho, hay una zona con, no me acuerdo si pérmica, no sé. Después, la salinidad de cualquier inclusión fluida que tenga agua, ¿no es cierto? Que tenga líquido, la podemos estudiar a través del punto de congelación. Ustedes saben que, tal como lo mismo pasa con la sal, en varias cosas que hemos estado viendo. Si ustedes tienen hay más salinidad en una solución, el punto de congelación baja, ¿no es cierto? Por eso es que cuando usan sal para derretir la nieve, se funde porque para que ustedes tienen cloruro de sodio, para que se congele se necesita una temperatura más baja todavía. Entonces, eso es inducción fluida estudiada por lo que se llama crioscopía. Uno baja la... Bueno, y después lo otro. Yo conocí en Francia a un profesor que se llamaba Deiche, que trabajaba con inducción fluida en lo que ellos llaman la decrepitoscopía. Se tomaban la inducción fluida y la calentaban. ¿Hasta cuándo? Hasta que se rompieran. Entonces, el ruido de eso, que lo captaban con un sistema sónico, decía, mire, esta cuestión se rompió a, por ejemplo, 250 grados. Entonces quiere decir que si se rompió a 250 grados tendría que haberse formado una temperatura, ¿cierto? De ese orden y así. Pero siempre el riesgo de inducción fluida está en eso, en que la inclusión original haya perdido, haya sido de cierta manera rota. Y lo otro, bueno, el criterio es que si uno tiene una inducción fluida y uno la homogeniza, aumenta la temperatura, se supone que al estar homogenizada, esa es la temperatura mínima a la cual se puede haber formado. Pero también pueden haber otras temperaturas. O pueden haber otras temperaturas máximas. No sé, ahí no tengo un límite. ¿Qué más? Que uno puede combinar las inducciones fluidas con otros criterios. Por ejemplo, para el caso de los sulfuros, con el criterio de miscibilidad de sulfuros. Ustedes saben, por ejemplo, que los sulfuros a ciertas temperaturas, si se forma una temperatura alta, podemos tener mezclas de distintos sulfuros. Por ejemplo, calcopirita, con bornita y todo. Esas mezclas son inestables. Y entonces, cuando después ese material pasa el tiempo, se producen estructuras de desmezcla. En consecuencia, yo puedo decir, por ejemplo, que hay un mineral A y un mineral B. Tengo los minerales A y B. Ya, y hay un mineral C también. Y yo sé que A con B forma una fase sólida por encima de 300 grados, por ejemplo. Pueden formar una fase, se puede mezclar. Ya, yo tengo entonces eso. Yo veo que A con B, tengo A, por ejemplo, acá, y B aparece ahí en una estructura típica de desmezcla, porque no es cualquier estructura, hay estructuras de desmezcla que una vez que estuvieron formados se separan. A veces forman como crucecitas, cosas así, ¿ya? Entonces digo, sí, A con B estuvieron juntos en una época. Por lo menos, entonces, esto tiene que haberse formado por lo menos sobre 800 grados. Pero imagínense que en el mismo sistema tengo C y D, y también tengo la CND, y yo sé que C y D forman estructuras de desmezcla por encima de 150 grados. Pero C y D, yo acá no los veo formando estructuras de desmezcla. Entonces yo digo, esta cosa tiene que haberse formado entre 300 y 150. Porque si hubiera sido más que esto, C y D habrían formado mezcla, ¿no? Y no la formaron. Y tiene que ser sobre 300 porque A y B sí la formaron. Ese es un criterio también que se puede usar junto con las inclusiones fluidas para determinar temperatura de paragénesis. Y después está la otra, que es la relación, por ejemplo, en el caso de blenda, que es un mineral tan común acá, ustedes tienen mucha blenda, la relación entre el contenido de hierro de la blenda, suponiendo que sí existen cosas, y la temperatura. En general, más o menos tiene un comportamiento lineal. Es decir, si yo tengo un sistema en el cual existe hierro, etcétera, yo tengo la temperatura, tengo la composición de la blenda, de hierro de la blenda, puedo también calcular la temperatura a la cual esa blenda se formó. Fíjense ustedes, entonces, hay diferentes criterios y uno los puede usar, etcétera, etcétera. Bueno, y además está el tema de la presión también, que hay que tomar en cuenta, etcétera.
el uso de isótopos corresponde fundamentalmente a dos objetivos distintos. Tenemos los isótopos radioactivos, por una parte, que son los que nos permiten calcular esencialmente edades, y los isótopos estables. Vamos a revisar los dos primero que nada, porque, por ejemplo, en el caso de, para entender lo de los isótopos, ¿qué necesitamos? Un modelo atómico sencillo, ¿no es cierto? ¿Ustedes saben cómo está formado cuál es la estructura atómica, la estructura de un átomo, existe un sistema de un átomo, todo eso? Bueno, la respuesta es no, nadie la sabe. Nadie la sabe, o sea, esto se hace experimentos y bombardean átomos, porque nadie sabe cómo está formado un átomo. Pero nosotros, ¿qué necesitamos para eso? Un modelo, ¿no es cierto? Un modelo que nos permita entender las cosas que pasan, sencillo. Mientras más sencillo posible, mejor. Entonces hay un modelo atómico, que es el modelo clásico, que supone que hay un átomo que está formado por protones y neutrones. Los protones tienen masa 1 y carga, protones igual carga positiva y masa 1. Hay neutrones, y estos neutrones tienen carga 0 y masa 1, y alrededor de estos giran electrones, ¿no es cierto?, que tienen, ¿cómo se llama?, carga, la carga es negativa, y la masa es más o menos un 1860, un 2 milésimos, digamos, de la carga de esto. Porque en realidad los electrones prácticamente no tienen carga, los electrones. O sea, no tienen masa, quiero decir. Pero entonces lo interesante es esto. Estos neutrones que tienen carga 0, pero masa 1, los podemos entender que están formados por un protón y un electrón. Ustedes unen un protón y un electrón, les queda la masa 1 prácticamente, porque el otro es muy chico, ¿no es cierto? Y les queda carga neutra. Entonces, ¿por qué son tan importantes estos neutrones? Porque resulta que una de las formas, por ejemplo, en que se producen los fenómenos radioactivos, tienen que ver con estos neutrones, con estos electrones del núcleo, que no son los electrones que andan dando vuelta alrededor, sino que son los electrones del núcleo. Entonces, estos electrones del núcleo, que están metidos dentro de los neutrones, ¿qué puede pasar con ellos? Por ejemplo, supongamos rubidio, o potasio, por ejemplo. Hay un potasio radioactivo, ¿no? Que es el potasio 40. ¿Qué le puede pasar al potasio 40? Uno, el potasio 40 emite un electrón del núcleo. ¿Qué va a pasar? Que un neutrón se convierte en un protón, ¿no es cierto? Acuérdense que estos neutrones son los que tienen carga 0 porque están formados por un protón y un electrón. ¿Quién dice, quiénes son los que determinan de qué átomo se trata? Por ejemplo, ¿se trata de potasio, se trata de argón, se trata de calcio? ¿Quién lo determina eso? El número de protones, ¿no es cierto? Los protones son los que me dicen qué va a ser con el número atómico. Pero supongamos que un neutrón del núcleo del potasio 40, contenido en un neutrón, por supuesto, se va del núcleo. ¿Qué ocurre entonces? Que un neutrón se me convierte en un protón, ¿no es cierto? Y entonces ya no voy a tener potasio 40, voy a tener el elemento que viene al lado, el calcio. El calcio tiene un número atómico más que el potasio. Al revés, ¿qué ocurriría si un protón del núcleo del potasio 40 me absorbiera un electrón? Entonces ese protón se me va a convertir en un neutrón, ¿no es cierto? Y el número atómico, ¿qué va a pasar con el número atómico? Se reduce en 1, ¿no es cierto? Y entonces ahora, en vez de tener potasio, voy a tener el elemento anterior, argón. El potasio argón es uno de los métodos que más se usa en dataciones. ¿Qué gracia tiene? Que bueno, el argón es un gas noble que no existe para nada en los minerales cuando se forman recién, ¿no es cierto? No hay argón, porque ¿qué va a ser el argón metido ahí? Entonces, si yo encuentro en una mica, en la total, fina, encuentro argón, quiere decir que todo ese argón tiene que provenir del potasio. Y en consecuencia, puedo calcular cuánto tiempo lleva acumulándose argón ahí, según la cantidad de potasio que yo asumo para la roca inicialmente. Es un método. ¿Qué otra cosa puede pasar en la desintegración nuclear? Bueno,
que se emita lo que se llama una partícula alfa. Una partícula alfa tiene 2 protones y 2 neutrones. Y entonces las partículas alfa me hacen retroceder el número atómico en 2, ¿no es cierto? Porque pierden 2 protones. Y la masa en 4. Pero eso, los electrones, es esa parte más importante. Bueno, entonces, para el caso de los distintos métodos, que se llama rubidio-estroncio, ahí rubidio emite un neutrón. Y en consecuencia, al emitir el rubidio un electrón, quiere decir que el número atómico me va a aumentar en 1, porque un neutrón se convierte en un protón. Por tanto, rubidio se convierte en estroncio. Bueno, este fenómeno es un fenómeno que, igual que un crecimiento bacteriano, entonces obedece a una ecuación diferencial. Yo puedo decir que la desintegración, si yo tengo una cantidad A de una sustancia, de A a dt, la variación de A en función del tiempo, va a ser igual a una cierta constante, con un signo menos porque se está desintegrando algo, y proporcional a la cantidad que haya. Y si esta ecuación la integro, ¿cierto?, entre una cantidad A y una cantidad A medio, entre A y A medio, entonces voy a tener la vida media del elemento respectivo. Y la vida media del elemento respectivo es, por ejemplo, en algún caso puede ser 5.000 millones de años, que quiere decir que si tengo 1 kilo hoy día, en 5.000 millones de años más voy a tener medio kilo, y en otros 5.000 millones de años más voy a tener 1/4 kilo, y así, ¿no? Entonces, lo que es importante en estos métodos es conocer cuáles son sus utilidades, cuáles son sus desventajas, para qué sirve, para qué no. Potasio-argón, por ejemplo, ¿qué problema tiene? Bueno, que si tengo una roca, que la estoy dando por potasio-argón, esa roca ha tenido el efecto de un metamorfismo, una temperatura alta después, que eso quiere decir que va a perder argón, ¿no sé? Porque el argón está metido en la red cristalina. Si esa red cristalina la expreso por presiones o por temperaturas altas, se me va el argón. Entonces, potasio-argón no me va a dar edades realistas si las rocas han sufrido metamorfismo o una fuerte alteración. Pero entonces me pueden servir, sí, para calcular cuál es la edad de ese evento. Entonces yo lo combino con rubidio-estroncio, por ejemplo, que no está afectado por eso, potasio-argón me puede servir. ¿Qué tiene potasio-argón de bueno también? Que es un método que permite incluso, claro, con mucho cuidado y concentración, datar hasta 100.000 años, fíjense usted. Carbono 14, con muchas cuidado me puede servir para datar hasta algunas decenas de miles de años. Entonces, entre carbono 14 y después con potasio-argón, después con rubidio-estroncio, etc., se puede hacer el espectro como para completar los distintos terrenos de datación. Esos son los isótopos radioactivos, ¿no?, que me permiten a través de este tipo de reacciones. Tengo que asumir, por supuesto, qué concentración original tenía el elemento, y lo cual se hace considerando la química de la roca y esas cosas. Ya, esos son los isótopos radioactivos. Y después tengo los isótopos estables. Los isótopos estables, ¿en qué consiste el uso de isótopos estables? Bueno, aquí también podría agregar, en este caso, el tema de los isótopos radiogénicos, de la evolución de la serie del uranio, que termina en plomo, ¿no es cierto? Entonces puedo saber qué parte del plomo es de origen radiogénico, y por lo tanto qué participación cortical puede haber tenido ese material, en fin. Eso obedece fundamentalmente a la distinta comportamiento físico-químico que puede tener, más bien físico incluso, o bioquímico, un isótopo estable con respecto a otro, por su menor peso, fundamentalmente, etc. Un caso bien sencillo: hidrógeno y oxígeno. Ustedes saben que oxígeno, hay dos oxígenos típicos, dos oxígenos principales. Uno que es el oxígeno 16, bueno, el 16 lo tienden a poner más bien así, y el oxígeno 18. El oxígeno 16 tiene 8 protones, 8 neutrones. Este tiene 8 protones, tiene 10 neutrones. Y por otro lado tenemos, en el caso del hidrógeno, el hidrógeno 1 y el hidrógeno 2. Hay un hidrógeno 3, pero ese es radioactivo, que es el tritio, que se usa para ver edad de agua subterránea, el tritio tiene origen fundamentalmente en explosiones nucleares y cosas así. Estos dos son sí. Supongamos que yo tengo
hay agua de mar, que se está evaporando el agua de mar por efecto del calentamiento, o sea, el calor del sol, que el efecto de la misma presión, en fin, que ayude el viento. Entonces, yo tengo dos moléculas de agua, una que tiene oxígeno 16 y otra que tiene oxígeno 18. ¿Cuál de las dos se va a evaporar con más facilidad? La más liviana, ¿no es cierto? Claro. Entonces, si yo tengo el agua de mar que se está evaporando, voy a tener principalmente agua enriquecida en oxígeno 16, relativo. De todas maneras, el oxígeno 16 es mucho más abundante que el 18, pero igual, el agua va a ser más rica todavía en eso. Y si hubiera hidrógeno 2, deuterio, también tendría que quedarse más bien abajo que no con el agua. Pero este asunto, las dos cosas pueden influir, a lo mejor. O es hidrógeno que hay de más, o es oxígeno. El hidrógeno me agrega 1, el oxígeno me agrega 2. ¿No es cierto? Esa es la diferencia. ¿No? Ahora, imaginen que esa agua salió del mar, se va llevada por los vientos, en fin, hacia el continente. Al ascender el agua, empieza a precipitar. Se va acercando una cadena de montañas. ¿Qué agua precipitará de preferencia? ¿El agua con oxígeno 16 o el agua con oxígeno 18? El 18, ¿no es cierto? Por lo tanto, el agua esta se me va a seguir enriqueciendo en el isótopo más, el agua, la que va quedando, el isótopo más liviano, ¿no es cierto? Ya por sí se enriqueció cuando se evaporó, y ahora va a seguir enriqueciendo. Entonces, voy a tener una curva, aquí coloco la relación de oxígeno y aquí la de hidrógeno, en fin, voy a tener el agua así. Desde un agua, ¿cómo se llama?, que está enriquecida en los isótopos más livianos hasta los que están enriquecidos en los isótopos más pesados. Y si ustedes, por ejemplo, miran en Norteamérica, ¿no?, que nosotros tenemos el continente norteamericano, fuera así, esta cosa ya, y aquí vienen las frentes de lluvia que vienen del Caribe. Entonces, uno ve en realidad que aquí se van formando, mientras más allá estoy ahí, más rico en isótopos livianos. Ya, ahora, este efecto también está controlado por la temperatura. Esto porque al haber más temperatura, también se facilita que más del oxígeno 18 se pueda incorporar. ¿Se dan cuenta? Porque la temperatura es energía cinética. Entonces, si el mar se evapora a más temperatura, el isótopo pesado, que tiene más dificultad, ahora también se va a meter en esto. Y de ahí es que se puedan calcular las temperaturas antiguas, ¿no es cierto?, que uno encuentra en una columna de hielo, porque uno hace un sondaje en el hielo hasta 1000 metros de profundidad, por ejemplo. Entonces puede ir con ayuda de otras cosas, ¿no es cierto?, ¿no? Puede ir datando eso y ver, por ejemplo, qué temperatura hizo hace 200.000 años atrás, por la relación de los isótopos que uno encuentra en el hielo, isótopos del agua. Entonces este es un método que permite establecer a su vez paleoclima. Pero también se usa esto para determinar temperaturas de soluciones hidrotermales, por ejemplo, ¿no? Eso en conjunto con los estudios de tipo de inclusiones fluidas, uno puede también, estudiando la relación de isótopos, se puede establecer en qué condiciones de temperatura se formó ese sistema. Entonces, y de acuerdo con eso y los gradientes que uno va viendo, también puede establecer criterios metalogénicos para origen de soluciones y todas esas cosas. Así que los isótopos del agua son muy, muy útiles. Y otros isótopos son también muy útiles. Azufre, por ejemplo. Bueno, el azufre, lo mismo, ¿no es cierto? El azufre, tengo dos azufres, en este caso 32 y 34. El azufre 32, 16, 16, el 34 tengo 16, 18. Entonces, imagínense que ustedes tienen ion sulfato. El ion sulfato es utilizado por bacterias anaeróbicas para obtener oxígeno. Bacterias anaeróbicas son las bacterias que viven donde no hay oxígeno atmosférico, digamos, ¿no?, ambientes reductores. Pero todas las bacterias necesitan oxígeno. Si no lo pueden sacar del oxígeno disuelto, van a descomponer compuestos oxigenados para obtener el oxígeno. Entonces, hay bacterias que le quitan oxígeno a esto y liberan azufre 2-. Y estas son las bacterias de tipo anaeróbico, ¿no es cierto?, que sacan su oxígeno de este compuesto. Esa bacteria de tipo anaeróbico genera entonces el ion sulfuro.
Y si ustedes tienen en el ambiente ion sulfuro y tienen ambiente, por ejemplo, Fe2+, o tienen Cu2+, o lo que sea, van a tener entonces sulfuro. Pónganse en el lugar de las bacterias. Si ustedes tuvieran que sacarle el oxígeno al sulfato con azufre pesado, no sé, ¿cuál preferirían? El más liviano, ¿no es cierto? Siempre esas bacterias son prácticas. Entonces prefieren usar azufre 32. De tal manera que el azufre que nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, asociado directamente al sulfuro, va a ser más bien azufre 22. Pero ahora va a ir quedando sulfato ahí, y ese sulfato que quedó residual, que las bacterias no usaron, por lo tanto va a estar empobrecido en el isótopo liviano, ¿no es cierto? Porque las bacterias ya lo usaron para transformarlo de sulfato en sulfuro. Entonces el residuo que queda ahora va a estar enriquecido en el isótopo pesado. El sulfato que sobró va a estar enriquecido en 18. Bueno, esos son los principales isótopos ambientales que se utilizan, o sea, en estructuras metalogénicas. Isótopos de hidrógeno-oxígeno, isótopos de azufre. También hay otras cosas, por ejemplo, nitrato. Hace un tiempo atrás, bueno, esos tipos de nitrato que hay en Tarapacá, bueno, se discutió mucho qué origen tenían, que si eran algas, qué sé yo. Resulta que por estudios isotópicos se demostró que ese nitrógeno era un nitrógeno atmosférico producto de reacciones de alta temperatura. No tienen nada que ver con nitrógeno de origen biológico. Así que permitió eso aclarar un punto. Aparte del volcanismo, ¿no es cierto?, genera una cantidad enorme de energía a través de rayos y todo eso, pero por otro lado, el calor, la entalpía del fenómeno volcánico es suficiente para oxidar nitrógeno del aire a oxígeno, o sea, nitrógeno a óxido nitrógeno. Bueno, en fin, pero eso es otra historia. Así que hay muchas cosas que estos isótopos estables nos permiten establecer. Entonces son los isótopos estables, se llaman isótopos ambientales.